Hola, bueno, hoy es 21 de mayo 2024. Un temita aquí supremamente importante que lo he titulado la teoría del caso. Para que ustedes entonces pues tengan una perspectiva sobre cuándo se hace o se debe presentar la teoría del caso, aunque es discrecional para la defensa y obligatorio para el fiscal, es un imperativo. Sin embargo, ahora miro entonces, les voy a citar una sentencia aquí que he reiterado en varias oportunidades, 36357 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, sobre ese tópico. El sistema actual, la 906, el de confrontación de teorías. Y voy a tomar entonces como punto de referencia el caso de feminicidio agravado tentado que tengo para el juicio oral a partir del día de mañana. Pero antes de eso, entonces, voy aquí a enseñarles, aquí les dejo esta publicación que se está dando en estos momentos para unas conferencias los días 25 y 26 de julio del 2024. Cuarta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal acá en Cali. Esto va a ser inteligencia artificial y su incidencia en el proceso penal, crimen organizado, retos de investigación y juzgamiento. Conferencistas locales, varios, que siempre pues se invitan en estos eventos en la Universidad Santiago de Cali, sobre todo pues hablando de Raimundo, de los magistrados Orlando Echeverry, Leosmar de aquí del tribunal, otros funcionarios que son jueces del circuito, por ejemplo, Chica, está también José Hilario, que creo que fue de garantías. No, José Hilario ya está de juez penal de circuito, dice aquí. Y hay varios magistrados que vienen y me parece supremamente interesante sería escucharlos. El presidente de la Corte, de la Sala Penal de la Corte Suprema, el doctor Diego Eugenio Corredor, el doctor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernando León Bolaños. Yo esto lo distingo porque en alguna ocasión él es era auxiliar de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Muy importante esas decisiones de la Corte Suprema, de esa sala de la doctora Patricia, y creo que es Fernando Bolaños Palacios. Y allí hay otros también que les queda allí para que ustedes se comuniquen a un teléfono 312-7547-551. Ahí les estoy haciendo la propaganda. Yo escribí ayer, eso va a ser en el Centro Cultural de Cali, Antigua FES, auditorio principal. Y esto lo invita la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Cali. Días 25 y 26 de julio, vale creo, sí, ayer me dijeron 200,000 pesos vale. Es una limitada. Bueno, muy bien. Después de esa propaganda allí les explico lo siguiente. Es que a propósito pues de este asunto que tengo de feminicidio, y pues les dije acá pues que también les comenté de pronto la vez pasada de unos casos emblemáticos, sobre todo el del asesinato de Asunta, que está en Netflix. Es un tema muy interesante, pues, obviamente que aquí es un asesinato de una menor de 12 años, ella era china, pero fue adoptada por sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, y ahorita estaba escuchando recientemente pues un tema se debatió un juicio, se llevaron a juicio y fueron condenados, incluso Rosario Porto se suicidó allá, y pues un caso pues muy llamó la atención, ¿no? en ese momento, de manera pues que se los recomiendo para que lo miren en Netflix por todo el tema de la investigación, el juicio, etcétera.
Y recientemente estaba escuchando este caso de Alessandro Impagnatiello. Este joven italiano trabaja en Armani Coffee en Milán, nada menos que de pues, Armani, y mata a su novia, a su esposa, perdón, su esposa también de 30 años, a Giulia Tramontano, un tema de feminicidio. Pues la mató de varias puñaladas. Ella estaba en gestación 7 meses. Se da cuenta ella que él tenía estaba siendo infiel, tenía otra mujer, compañera de trabajo, que al parecer también la tenía embarazada. Y pues asesina a su compañera, a su esposa, y además de eso trata de quemarla. No pudiéndolo, entonces la abandona en un sitio allí aledaño a Milán, en la periferia, pero después la investigación abordan y se dan cuenta los investigadores y él termina confesando su crimen. Algo así pues que en estos momentos exacerbó, en su momento fue una noticia, porque en Italia se da el tema de la opresión y discriminación de género. Los italianos son machistas, eso sí, como muchas veces tildan a los latinos. Por eso el feminicidio es un crimen pues que a partir de el asesinato de Rosa Elvira Celis en Bogotá, pues surge la ley del feminicidio, y allí a partir del 2015 más o menos, pues esa conducta punible atroz por el tema de opresión y discriminación de género. Entonces es un tema que en estos momentos, a raíz de este caso que está llevando en juicio, porque a él se le está juzgando por homicidio voluntario calificado, por ocultamiento de cadáver y aborto sin consentimiento. No sé si le esperará, me imagino, cadena perpetua y tal vez pues una situación allí para que ustedes se den cuenta que esto no es solamente acá, sino en muchas partes del mundo también. Entonces quería decirles eso, y ahora sí arranco con este caso que tengo. Y es que, mire, la teoría del caso de la defensa es que, claro, yo cuando recibí el caso dije, caramba, un femicida, otro más. El señor que estoy defendiendo, mañana inicio el juicio oral, está detenido desde el 29 de mayo del año pasado. Fue capturado en Bogotá. Allá está en una estación de policía en estos momentos. Y entonces la fiscalía acusa por feminicidio agravado tentado. Ya los hechos fácticos, la acusación dice pues que atacó con arma blanca con el propósito de matar a su pareja sentimental por motivo de celos, por amenaza, por subordinación, etcétera. Toda la discriminación de género. Y mi teoría, ahora ya pues habiendo revisado detenidamente las piezas procesales, las evidencias que descubrió el fiscal y las que pudimos recaudar como defensores, que se le entregaron y se le descubrieron al fiscal, pues planteo que a diferencia de los hechos fácticos en el escrito de acusación, todo obedeció por diferencias en la convivencia con el hijo. Terminó en discusión y agresión de ella con arma blanca. Fue ella la que lo agredió, principalmente. Entonces, esto se voltea la página. Y es que inicio diciéndoles que las reglas para el sistema de la 906, el fiscal en este sistema penal acusatorio investigará solamente lo que le interesa a los fines de la acusación, contrario censo a sistemas inquisitivos como lo era la ley 600. Es decir, antes el juez, porque tenía el poder de investigar, cuando eran jueces de instrucción, pues él investigaba lo favorable y lo desfavorable. Claro, tenía esa función del fiscal, era adelantarla. Y uno como defensor pues iba solamente allá, pero para aportar pruebas no
El sistema cambió pues obviamente a través de la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, un sistema acusatorio de tendencia acusatorio, donde cada uno tiene pues obviamente sus propias funciones. El fiscal tratará de desvirtuar la presunción de inocencia y la defensa pues obviamente a plantear pues una hipótesis. Y entonces aquí tengan presente que este radicado 36357, volviendo otra vez al punto, lo voy a leer la parte importante para que ustedes tengan en cuenta esto. Este radicado es una sentencia del 26 de octubre del 2011 del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, y dice en relación con el sistema de confrontación de teorías, de hipótesis, tanto de fiscal como de la defensa, dice lo siguiente así en las páginas de esa providencia: presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. Esa es una de las funciones que tiene la defensa. La teoría del caso para la defensa es de índole facultativo. Claro, la norma dice que el fiscal tiene el imperativo de presentar una teoría del caso, pero que la defensa, si no quiere hacerlo, pues no lo hace. Pero, sin embargo, puedes presentar una teoría del caso alternativa a esa hipótesis. Ahora, es que pues también uno puede como defensor allegar unos hechos fácticos con base en las pruebas que pueda recoger. Y miren lo que dice la Corte o lo que se dejó allí. En el ítem 2.3.2, no ofrecer explicación alguna y decidirse en el transcurso de la misma audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, incluida la teoría que en un principio hubiere proferido exponer, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. Ítem 2.3.3. Exponer una determinada teoría del caso, sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla, como lo dicten las circunstancias de acuerdo con el devenir del caso de cada asunto. Ítem 2.3.4. No presentar ni construir hipótesis alguna, limitándose a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de su postura. Y dice la Corte, paréntesis, aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la Fiscalía fuese muy deficiente. Hasta allí. Sin embargo, pues en este caso, revisando las evidencias, lo que descubrió el fiscal en su momento, pues él relata unos hechos jurídicamente relevantes con base en unos documentos que se encontraron y que pues están los testimonios de dos policías judiciales del CTI que hicieron las labores, porque aquí, en este caso de la señora que presuntamente pues fue víctima de ese feminicidio, la ruta de la investigación, los pongo en contexto. Los hechos suceden el 25 de febrero del 2023, un día sábado, entre las 6 y las 10 de la noche. Dos episodios allí que se presentan. Entonces, la policía recibe una llamada telefónica institucional diciéndole que le advierten que hay una riña, hay una discusión familiar. Acuden al lugar de los hechos. Ellos pues observan que el tema era más una situación de carácter pues de discusión familiar. Entonces no proceden en la primera oportunidad a capturar
ni a llevarse al presunto victimario a nadie más. Después vuelven otra vez a hacer comparecer a los mismos policiales, y ya en la segunda oportunidad entonces sí hay una situación donde sucede al interior del inmueble. En esa discusión pues aparece el forcejeo y en medio de ello un cuchillo. Los policiales pues ya le habían dicho a la pareja que se retirara mejor, porque el señor estaba allí, pues estaba tomando cerveza, que entonces mejor discutieran al otro día, que ella buscara pues irse con algún familiar y dejar las cosas de esa manera. Pero entonces ya la policía en ese momento no proceden a conducir capturados, porque pues ellos in situ no observan que hubiese la agresión contra la víctima con arma cortopunzante con el propósito de matar, sino la misma reyerta, la misma discusión, el mismo forcejeo, y si habían estaban lesionados ambos, tanto el presunto victimario como la víctima. Entonces la policía lo que hace es conducir al señor a la estación de policía. Señora, ¿usted va a formular denuncia? No, en el momento no voy a formular ninguna denuncia. Se va también para hacerse asistir en su EPS. Estando en la estación de policía, entonces los uniformados, pues como no estaba capturado, sino en calidad de que lo condujeron, y lo ven una herida profunda en la mano izquierda por un arma cortopunzante que le atraviesa del dorso a la palma, de lado a lado, por la región blanda. Se lo llevan al señor para la estación para su EPS. El señor queda, eso es casi a la medianoche de ese día, queda allí en observación, dura 2 días, porque presenta trauma en la mano con arma cortopunzante y otras lesiones. En tanto, a la señora se va para su EPS, y allá le encuentran una herida en el dedo pulgar izquierdo, la mano izquierda, y otras escoriaciones. Pero allá ella da noticia de que presuntamente el señor era el que la estaba agrediendo y que la había intentado pues matar. La activan el tema de la señora tiene su hijo, que era el problema, no era por celos ni discusión por celos, sino por convivencia, dado que el señor pues convivía con ella hace unos meses, pero le había advertido que no llegara a convivir ese hijo, porque él quería estar pues en convivencia con ella sola, porque solamente quería tener su intimidad y una relación dinámica los dos, sin nadie más. Pero el joven el hijo había llegado unos días antes, y eso lo molestó, llegó a una situación dinámica de discusión ese día. Ese fue el motivo, pero es ella la que esgrime el arma cortopunzante y le atraviesa su mano izquierda en la región blanda. Seguramente se van a un forcejeo, y entonces también ella resulta lastimada. Y pues miren ustedes que en este caso de la señora, pues el hijo es el que activa la ruta ante la fiscalía en la URI, diciendo o exponiendo unos hechos que han ocurrido contra su señora madre. A ella solamente la entrevista, y la fiscalía activa entonces en relación con ella todo por el tema de un feminicidio agravado tentado. El señor, el presunto victimario, también sale de la clínica 2 días después y va e instaura denuncia penal por violencia intrafamiliar y por amenazas. Está en la historia clínica la epicrisis, y él manifiesta que la discusión
había sido por temas de convivencia en relación con el hijo y que ella era la que había agredido, lesionándolo. Bueno, no pongo aquí esto porque es muy sensacionalista la herida que tengo aquí, pero se presentan entonces dos hipótesis. Pero la fiscalía solamente dirige toda su atención, y aquí es donde reclamo yo, y seguramente mañana haré énfasis en ello, porque la fiscalía, los dos policías judiciales, pues sí, obtienen el libro de población de la estación de policía local, de donde ocurren los hechos, y allí aparece que ellos acuden por riña, porque hubo al parecer una agresión, pero hasta ahí nomás. Y que como no formó la denuncia penal, entonces allá no lo llevan, porque solamente al señor lo llevan conducen a la estación y después lo llevan a la EPS de él para que lo atiendan. No estaba detenido. Pero la policía judicial no les tomó entrevista a los policías. Ni el fiscal me está llamando a juicio a los dos policiales que tuvieron conocimiento de los hechos directos. Lamentablemente aquí también hay algunos aspectos que uno revisando, pues se da cuenta, uno dice, bueno, pero ¿por qué razón, me pregunto yo, el fiscal no está llamando a los dos policiales? Pues yo sí los voy a llamar. Los ubiqué porque están en el libro de población, pues ¿por qué no van a llevar a estos dos policías? Si ellos estuvieron en el lugar de los hechos, tendrán conocimiento directo de ello, conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué el fiscal no está llevando eso? Toma la entrevista a la señora, toma la entrevista a un hijo de la señora, a un amigo de la señora y a una vecina de la señora. Eso es todo. Los peritos además. Hasta allí. Pero entonces me encuentro yo con una situación que es completamente diferente, porque hay una denuncia por violencia intrafamiliar del señor contra ella, diciendo que ella fue la que lo agredió. A lo mejor en ese forcejeo fue que ella salió lastimada también, a pesar de que dijo ella en la historia clínica que era que la agredida había sido ella. Entonces miren que hay una hipótesis alternativa, hay unos hechos fácticos completamente diferentes que descalifican para mí, desde este punto de vista como defensor, de que no es una discriminación de género, no es una opresión por ser mujer, que ese es el quid del tema del feminicidio, que agravado dice el fiscal porque fue en presencia del hijo, cuando él no observó absolutamente nada, solamente cuando entró a la habitación ya estaban en el forcejeo y el cuchillo en el suelo, que entre otras cosas esa evidencia pues no aparece porque como la policía no hizo retención en su momento, entonces pues ese cuchillo no hace parte como evidencia material. Y allí entonces pues no entiendo por qué la fiscalía lleva a un juicio. Este señor está detenido desde el 29 de mayo del año pasado, aún todavía, y por cuestión de defensa la subimos antes de diciembre con otro colega y nos tocó aplazarla 2 meses para poder la preparatoria. Claro, esos son términos que se restan para el cuestión de vencimiento de términos. Todavía no están vencidos los términos. Mañana ya inicia el juicio, mañana es 22 de mayo y él está capturado desde el 29 de mayo. Pero ahí estamos haciendo cuentas. Ahora, mire, es que la perspectiva de todos los abogados defensores puede ser diferente. Porque este caso lo tenía la Defensoría Pública. No entiendo, cuando me contratan como abogado de confianza, pues se habían dicho los abogados, no, este caso está perdido, este caso está así, pero es que a veces como que nos quedamos cortos en la investigación, que este asunto como de la 906, pues se debe con los investigadores tratar de entonces hacer lo propio. Sin embargo, aquí no hubo necesidad de investigadores porque hay historia clínica o epicrisis del victimario, que es para mí la víctima. El tema también se tiene
los dos policiales que no los entrevistaba la fiscalía, que conocieron de los hechos, pues esos también serán parte. El trabajador social de la EPS donde fue atendido el señor. Eso se le trasladó como prueba en el descubrimiento que se le hiciera a la fiscalía. Es decir, hay una denuncia por violencia intrafamiliar del presunto acusado contra la señora que fue la que lo agredió. Entonces, aquí es donde uno entra a hacer todo ese tipo de análisis y dice, bueno, pues hay defensa. Claro que hay defensa. Hay defensa. Hay una hipótesis fáctica para la defensa muy diferente a la del fiscal. Pues ahí veremos entonces mañana cuando hagan apertura del juicio, pues hacerle ver a la fiscal, decirle concretamente de su señoría, a diferencia de los hechos fácticos en el escrito de acusación, todo obedeció por diferencias en la convivencia con el hijo de la señora, de su pareja, que terminó por eso en una discusión ese día y ella lo agredió con arma cortopunzante. La juez pues le toca evaluar esta situación cuando entremos a juicio. Ya entonces es un tema de técnica, de los contrainterrogatorios, al que aludí en el audios anteriores, unos tips para el tema del contrainterrogatorio, porque los primeros que se van a sentar son los dos policías judiciales de la fiscalía, para todo lo que ellos, algunos tomaron unas entrevistas, otros lo otro. Otra entrevista, recogieron el libro de población de la estación de policía. Y entonces, pero a pregunta, ¿por qué no entrevistaron a los dos policiales? ¿Por qué no los llamó el fiscal a juicio? Que porque presuntamente no habían cumplido con su deber de conducirlo. Pero es que ellos son los que están llamados a declarar, pero por parte del ente acusador. Pero claro, vuelvo y les indico que la fiscalía en este sistema no le va a recoger a usted a la defensa nada que sea para su teoría del caso, es para la de él. Él va a tratar de desvirtuar la presunción de inocencia y demostrar que es un feminicidio agravado tentado y que él fue el que la atacó con arma con el propósito de matar a su pareja sentimental por un tema de opresión o discriminación de género. Pero la defensa, entonces, de acuerdo a lo que está diciendo allí la jurisprudencia que les acabo de citar, pues cumple un papel muy importante, y pienso yo que un defensor pues debe irse quizás a una defensa pasiva, o sea, a tratar de dar la pelea con lo que el fiscal presenta, pero cuando el fiscal está muy débil, porque realmente diríamos que lo que la Corte Suprema de Justicia está diciendo es que en este modelo procesal penal nuestro es de confrontación de hipótesis, y el juez tendrá, bajo el principio de mediación y descubrimiento de prueba en juicio, podría considerar si es la del fiscal la que vence o la de la defensa como una hipótesis también, porque pues hay que, como dice allí en la jurisprudencia, de tratar de ponerse en la misma crítica de la hipótesis o superarla. Por lo menos para mí en este caso es superar esa hipótesis, y entonces esos hechos fácticos presentarlos así, que en esas condiciones no se estaría ante un feminicidio agravado. Ahora, ustedes se preguntarán, pero y entonces la violencia intrafamiliar, pero si esto fue recíproco. El que instauró denuncia penal fue él por violencia intrafamiliar, y se activó todo el protocolo de protección de víctimas, lo mandaron a medicina legal, sino que él no se presentó. Lo que hizo el señor fue, y miren ustedes, lo paradójico es que después de esto tomó sus maletas y mejor decidió separarse, irse para Bogotá. Entonces quedó ese tema del radicado que está allí ante la fiscalía en stand-by, porque no
acudió a medicina legal. Luego, entonces, se pregunta uno, pero ¿por qué razón la fiscalía, pues, no también hizo el seguimiento frente a esto que les estoy diciendo de la epicrisis? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué entonces la fiscalía no indagó más, sino que se quedó con el tema del presunto feminicidio, con lo que le dieron allí prístinamente la víctima y el hijo y otro amigo del hijo, frente a lo que sucedió? Pero claro, pues a la defensa a la que le toca decirle, vea, tenga, señor fiscal, usted aquí, pues usted está tratando de demostrar esto, pues yo le voy a demostrar lo contrario. Sí, entonces está la denuncia de él contra ella por violencia intrafamiliar. Ella no presentó denuncia por violencia intrafamiliar, o por el feminicidio, fue el hijo quien se presentó en la URI, y claro, a ella le toma la entrevista un día después de que sale de la clínica donde estaba por unas lesiones menores, dice la historia clínica, la epicrisis, lesiones menores. Entonces, ¿dónde se queda eso de que el fiscal dijo allí que en esa oportunidad hubo una agresión con arma cortopunzante con el propósito de matar porque la lesionó en partes vitales? Ese es un tema de discusión que tendrá que explicar los médicos legistas. Hablan de escoriaciones, etcétera, otras cosas allí, pero la epicrisis está diciendo eso. Al señor le encuentran su herida en la mano izquierda, de aquí por el dorso, por la palma, por el dorso y por la palma. De la mano le sale el cuchillo, la atraviesa, la parte blanda. ¿Con qué fuerza se hizo eso? ¿Y de qué manera? Ahí está otra cosa interesante, porque normalmente la agresión, las mujeres cogen ese cuchillo así. El hombre es así. Un tema interesante de manejo, y entonces por esa razón, seguramente esa lesión, al agredirlo de esta manera, la atraviesa. Pone la mano y le tuvo que haber atravesado, pero con una fuerza de impulso para que ese cuchillo hubiera atravesado la mano. La señora presenta también otra lesión de unos 6 puntos en su dedo pulgar izquierdo. Ella dice que también, ¿no?, o sería en el forcejeo con el cuchillo, situación que ella dice eso es lo contrario. Pero aquí hay una defensa interesante que hay que hacerla conocer en el juicio oral para que el juez del conocimiento pues tome una decisión si se está o no ante un presunto feminicidio agravado atentado, o cuál conducta entonces, porque para mí diría yo pues que el tema de la violencia intrafamiliar queda ahí como entre comillas, porque es una cuestión recíproca. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo entramos a resolver esa calificación jurídica frente a una presunta violencia intrafamiliar, cuando no fue ella la que presentó ni siquiera la denuncia, sino activó la ruta de investigación fue el hijo, por ese presunto feminicidio? Entonces, un tema interesante. Pues aquí alguien me dijo, yo no puedo subir esa audiencia seguramente porque es que como en YouTube de pronto a veces hay los declarantes dan dirección, eso no puede quedar, y pues tendría que editarlo el video para poderlo subir, y es como difícil porque YouTube hasta me ha sacado algunos videos donde dice, no, usted incurrió en un error porque ahí en tal minuto se dijo el nombre o lo que sea, y entonces por políticas de YouTube no se puede, hay que derecho a la intimidad y esas partes. Entonces aquí también pues creería yo que difícilmente podría yo decir, no, pues ahí está el link y subirlo públicamente. Esperamos a ver, espero, porque este caso pues apenas comienza mañana y quién sabe hasta dónde iremos a ir con el desarrollo de esto, pero yo se los estoy contando, se los estoy informando, y si hay posibilidad de subir alguna sesión pues lo hago. Entonces ahí les queda ese tema, teoría. Entonces, teoría del caso, estudien esa sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, importantísimo, sobre el modelo de confrontación de teorías en el sistema penal acusatorio, ley 906 de 2004. Chao.